I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Esto debe ser nuestra tónica, quedarnos en casa. La situación en Arica no está fácil, está bastante complicada. Hay muchos casos y hay sectores que hay mucho más casos que otros. Mucha gente ya está muriendo a causa de este virus. Y lamentablemente la situación está complicada porque muchos no han hecho caso de quedarse en la casa, de cuidarse y de cuidarnos entre todos. Porque una persona a lo mejor es asintomática. ¿Qué significa asintomática? No tiene el síntoma, pero sí tiene la enfermedad. Al no tener el síntoma, él dice, puedo salir, pero se encuentra con una persona y la contagia. Y esa persona no queda asintomática, sino empiezan a dar los síntomas. Entonces hay que cuidarse, hay que tener mucho cuidado. Conozco sectores, o sea, de sectores que hay gente que está muy complicada. Allí en el sector de la población Cardenal Caro, conocemos como la 11 de septiembre, hay un lugar que está muy complicado donde está un mercadillo. Y allí en ese mercadillo la verdad es que la gente está muy complicada, mercadillo centenario. Allá han fallecido 3 personas de ese sector, gente que tenía sus locales, y otras están hospitalizadas. O sea, la situación está complicada. Digo todo esto y me detengo en esto porque tenemos que cuidarnos entre todos, y esa es la idea. Bien. Para la clase de hoy, primero algunos dirán, pero es lo mismo que vimos en la última clase. Sí, es que quiero detenernos, ¿cierto? Porque para podernos ubicar en el contexto. Nosotros habíamos hablado de que después de la renuncia de O'Higgins viene un periodo donde hay una serie de ensayos constitucionales en que la República comienza a organizarse. Esto termina en una gran guerra civil en que triunfan los conservadores y después vienen los gobiernos conservadores. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, estos gobiernos conservadores comienzan con José Joaquín Prieto, quien había estado a cargo de los conservadores y por lo tanto él inicia este gobierno. Luego hay algo a ser importante, que es la Constitución del 33, que va a ser justamente la clase de hoy. Y luego, ¿no es cierto?, la llegada de intelectuales, pero también, ¿no es cierto?, tenemos el gobierno de Manuel Bulnes y finalmente el gobierno de Manuel Montt. Pero lo que decía yo, y lo que vamos a ver hoy día, es la Constitución de 1833. Esta Constitución está inspirada en la idea de Diego Portales, un gobierno fuerte, autoritario. Estableció una autoridad fuerte en donde el presidente tenía mucho poder en comparación al Congreso, donde también se estableció el sufragio censitario. ¿Qué es el sufragio censitario? Sufragio censitario, tipo de votación que solo permitía la participación de hombres que poseían bienes económicos y que supieran leer y escribir. En otras palabras, censitario significa que no era un sufragio universal. ¿Qué significa universal? Que todos tienen derecho a sufragio o a voto. El sufragio censitario decía entonces que la cantidad de personas que podían votar era muy poco. ¿Por qué eran pocos? Primero, tenían que ser hombres. Las mujeres no tenían derecho a voto. Yo sé que hay algunas que van a reclamar, principalmente Renata, pero estamos hablando en 1833, no estamos hablando no estamos hablando en el siglo XXI en el que nos encontramos ahora. Entonces, estamos diciendo que el sufragio, ¿no es cierto?, solo participaban hombres que poseían bienes económicos. En otras palabras, aquellos que no poseían un bien, los pobres, no podían votar. O sea, ya dejaban afuera todos los hombres que no tenían recursos.
recurso económico. Lo otro, supiera leer y escribir. O sea, y en aquella época, quienes sabían leer y escribir eran muy poca gente. Solo básicamente los que tenían los recursos y la clase alta. Otra situación es si tenían que ser solteros, mayor de 25, o perdón, si eran solteros, tenían que votar recién a mayor de 25, y si eran casados, mayor de 21. O sea, dejaba un montón de gente, por eso habla de votos censitarios, solo algunos, y dejaba afuera a todos los sectores populares. ¿Ya? ¿Se entendió? Espero que sí. Veamos entonces cuáles son las características de esta Constitución del año 33. Esta Constitución estuvo vigente hasta 1924, por lo que es considerada como la mayor duración en la historia de Chile. Le otorgó a los conservadores un rol fundador en la conformación del Estado de Chile. En otras palabras, ¿no es cierto?, una Constitución de una larga data, porque después viene la Constitución de 1925. La Constitución de 1925 dura hasta 1980, donde durante la época de la dictadura militar se cambió esta Constitución de 1925 y se creó la Constitución de 1980, que es la que tenemos actualmente. De tal manera, ¿no es cierto?, que esa Constitución dura de 1925 a 1980, tiene menos años, por supuesto, que la otra Constitución. Y actualmente nosotros estamos en un proceso también de decidir si queremos cambiar esta Constitución de 1980. O sea, si pensamos 1980 al 2000, o sea, llevamos 40 años con esta Constitución. Entonces, y estamos entrando a un proceso que en octubre vamos a decidir, ¿no es cierto?, si queremos cambiar la Constitución. Si queremos, si yo apruebo, tenemos que plantear sí, y si no apruebo, tengo que decir no. Entonces, esta Constitución, que en octubre, a pesar de la pandemia, se está hablando, ¿no es cierto?, que aún así se va a hacer en octubre esta decisión para cambiar y tener una nueva Constitución que sea una Constitución distinta. Todas las constituciones en Chile, hasta este momento, han sido creadas por personas, por organismos, o por un grupo de personas, pero ninguna ha sido una constitución que haya sido emanada o sale de algún organismo de las personas en general, o decir del pueblo. Lo que se pretende con esta constitución actual, si es que si se aprueba, es que ojalá sea una asamblea constituyente. ¿Qué significa eso? Que son personas elegidas de distintos lugares para poder crear y hacer una nueva constitución. ¿Ya? Esta es la portada de la constitución de aquella época. Lo voy a agrandar un poquito más para que ustedes puedan visualizarla. Esta es la portada de la Constitución de aquella época, Constitución de la República de Chile, jurada y promulgada el 25 de mayo de 1833. Esto es un archivo de la Biblioteca Nacional, ¿ya? Y de hecho aquí está, ¿no es cierto?, lo que allí sale, que yo les acabo de comentar. Entonces, ¿cuáles son las características? Primero, ¿qué tipo de Estado? Ya, vamos a agrandar voy a ir agrandando. Establece que Chile es una república unitaria, con un gobierno elegido por votación. Establece que Chile es una república unitaria. Si ustedes se fijan, para que es lo mismo que establece la Constitución actual, que Chile es un Estado unitario, que es una república. Dos conceptos, ¿no es cierto? Es una república unitaria, con un gobierno elegido por votación. También gobierno por votación. ¿Cuál es la diferencia? Que la votación en aquella época era censitaria y hoy día es una votación universal. ¿Ya? Universal, y en aquella época era censitaria. ¿Quiénes podían votar? Establece que pueden votar los chilenos mayores de 21 años, son casados, que era lo que yo les decía, y mayores de 25 si son solteros, que sepan leer y escribir y que posean una propiedad o una profesión. ¿Quiénes podían votar? Solo aquellas personas. Y hoy día
¿Quiénes pueden votar? Todos, hombres y mujeres mayores de 18 años. ¿Y qué dirán algunos? Bueno, ¿y los extranjeros? Sí, los extranjeros también pueden votar con 5 años de residencia en nuestro país. Por lo tanto, si son ciudadanos, ¿no es cierto?, considerados como ciudadanos con más de 5 años de residencia en nuestro país, también tienen derecho a sufragio. O sea, también tienen derecho a votar. ¿Ya? Y en aquella época, entonces, eran muy pocas las personas que podían tener el derecho a sufragio y, por lo tanto, por eso hablamos de una censitaria. ¿Qué rol se le daba a la Iglesia? Y esto es importante. Se establece que la religión católica como la religión oficial del Estado excluye el ejercicio público de cualquier otra. El presidente podría nombrar a obispo y párroco. ¿Qué es lo que hay aquí? Voy a detenerme un poquito más. Establece que la religión de Chile es la católica apostólica romana, obviándose cualquier otra religión. Y que se prohíbe, por ejemplo, el ejercicio público de cualquier otra religión. ¿Qué significa eso? Que las otras religiones no podrían salir, predicar o hablar o decir algo. Esto va a provocar algunos problemas y porque empiezan a llegar a nuestro país principalmente inmigrantes que vienen desde Inglaterra. Y ellos traen otra religión, ellos son anglicanos. Y de tal manera que comienzan a tener sus cultos, su religión, empiezan a hablar sobre su religión y empiezan a ser prohibidos. Comienzan a llegar también de otros países, empiezan a llegar protestantes, lo que nosotros conocemos como evangélicos, y también comienzan a predicar y empiezan a prohibirse todo esto. Y son perseguidos, son apedreados en muchos lugares. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Entonces hay una interpretación que se hace a esta constitución, dice, porque la constitución dice se excluye el ejercicio público de cualquier otra. ¿Qué quiere decir entonces? Entonces, si dentro de su culto sí lo pueden hacer, o sea, perdón, dentro de su templo sí pueden hacerlo. Fuera del templo no pueden hacer ejercicio de su religión. La religión entonces, la iglesia, el Estado está unido con la religión, entonces no hay una separación iglesia-Estado. Tanto es así que el presidente podía nombrar obispo y párroco, o sea, era facultad del presidente nombrar los obispos y los párrocos. Esto hubo un problema posteriormente también con el papado, que esta situación ya se dejó de practicar durante esta época. Pero al principio, ¿sí?, quien nombraba a los párrocos y quien nombraba a los obispos era el presidente en ejercicio en aquella época. Esta situación va a cambiar posteriormente en la Constitución del año 1925, en que va a haber una separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Ya? Y hoy actualmente, ¿no es cierto?, hoy día existe, de acuerdo al artículo 19 de nuestra Constitución actual de 1980, habla, ¿no es cierto?, que nosotros aquí en Chile existe la libertad de culto, la libertad de conciencia, lo que se habla, y cualquiera puede practicar cualquier culto, siempre no atente contra la moral ni las buenas costumbres. El Poder Ejecutivo, cuando hablamos de Poder Ejecutivo, estamos hablando del Presidente de la República. El Poder Ejecutivo establece que el presidente administra el Estado, es el jefe supremo de la nación, puede remover a las autoridades políticas y militares, está encargado del orden público en el interior y la seguridad interior del Estado, participa en la creación de las leyes y dirige las Fuerzas Armadas. Si nosotros vemos una comparación con la Constitución actual, es casi exactamente lo mismo, porque el presidente de la República, quien sea que esté dirigiendo o esté a cargo del gobierno, en este caso en nuestro país, el actual presidente, es quien administra el Estado, o sea, es el que administra, es el jefe supremo de la nación. Y es así. Puede remover las autoridades políticas, no todas, las que son elegidas constitucionalmente no las puede remover, pero a sus ministros sí los puede remover en este caso los intendentes, mientras no sean elegidos popularmente, sí los remover, a los
a los gobernadores, también los puede remover. En este caso, los alcaldes, los diputados, los senadores no los puede sacar. Pero sí, ¿no es cierto? También es el general o jefe de las Fuerzas Armadas. Está encargado, también puede remover a los militares, a los que están encargados de los militares. Al principio la constitución del 80 decía que no lo podía hacer. Hoy día hubo una reforma constitucional que sí lo puede hacer. Está encargado del orden público. A través del Ministerio del Interior está encargado del orden público. Suma, ¿no es cierto?, todas las cosas que hace en el orden público. Por ejemplo, Carabineros, que depende del Ministerio del Interior. Finalmente, quien es el jefe de todo esto es el presidente de la República y de la seguridad interior del Estado, por lo tanto, ¿no es cierto?, en relación al ejército, cómo proteger nuestra frontera. Participa en la creación de las leyes, de hecho es quien crea las leyes hoy en día, es el presidente de la República para ser aprobado por el Congreso Nacional. Por eso hablamos que nuestro país aún tiene un gobierno presidencialista. Y en aquella época, ¿no es cierto?, dirige las Fuerzas Armadas. En otras palabras, si nosotros tomamos la Constitución del año 33 a la Constitución que tenemos actualmente, el año 80, tiene los principios del Poder Ejecutivo, es muy similar. Por eso hablamos que hoy en día la Constitución de 1980 es una Constitución presidencialista, por ende, ¿no es cierto?, es una Constitución conservadora. Es muy conservadora la Constitución nuestra. ¿Y por qué? Porque fue hecha básicamente durante un Estado, un régimen militar autoritario, y por esa razón quien se hizo la Constitución, que fue el creador con otra comisión de Jaime Guzmán en aquella época, mantiene, ¿no es cierto?, los principios conservadores de Diego Portales, un gobierno autoritario, fuerte, que es básicamente los mismos principios. Veamos, esta Constitución de 1833 y la exclusión de los sectores populares. En esta fuente secundaria, la secundaria no es del momento, a diferencia de lo que veíamos anteriormente, fuente primaria, esta fuente secundaria identificaremos que es el acceso a los cargos políticos estaban definidos por requisitos económicos, marginando los sectores populares, pero por esto la participación política quedó en manos de un grupo minoritario. Podían ser diputados los ciudadanos con derecho a sufragio, o sea, solo los mayores de 25, varones, etc. Para ser senadores se requería que la ciudadanía en ejercicio 36 años cumplidos. En otras palabras, tenían que tener más de 36 años. Bueno, en nuestro país actualmente la Constitución señala que para ser senador de la República tiene que ser mayor de 35 años. No haber sido condenado jamás por delito, actualmente es básicamente lo mismo, y la renta de la época, 2.000 pesos a lo menos. Este último requisito excluía en la práctica a todos los sectores sociales de bajos ingresos. En otras palabras, quedaba fuera la gran mayoría de los chilenos de esa época, favoreciendo únicamente a un grupo oligárquico del país. ¿Qué es la oligarquía? La oligarquía es aquellas personas que tienen el poder económico, que son dueños en aquella época, dueños de la hacienda, dueños de las minas. En otras palabras, era el grupo que tenía el poder económico. Entonces, todos los restos de los chilenos quedaban fuera de esta posibilidad de ser elegido o diputado, o senador, o presidente de la República. En otras palabras, tenía que tener bienes, tenía que pertenecer a esta oligarquía. Este es un documento de Villablanca, Estructuración Política de Chile del siglo XIX, es en la revista Sociología en Santiago de la Universidad de Chile, es una adaptación a este documento. En otras palabras, quedó claro, solo podían acceder a los cargos públicos a aquellos que tuvieran recursos y ser dueños. En otras palabras, un grupo muy pequeño, muy minoritario. En todo caso, aquí está el concepto. El otro recurso, el otro documento 3, dice la opinión de los sacerdotes de la época sobre la exclusión de los sectores populares. ¿Qué decía la Iglesia? ¿Qué decía la Iglesia con respecto a que los sectores populares no pudieran participar? La siguiente fuente primaria, es una fuente primaria de la época, por lo tanto, ¿no es cierto?, no es
miren la fecha, el 13 de julio de 1826, eh, forma parte de lo que dijo el sacerdote José Antonio Bauzá en el discurso en el Congreso Nacional. Por otra parte, dice, aquellos infelices gañanes, ¿quién eran los gañanes? Hombres que trabajaban en el campo a órdenes de otra persona, o sea, el campesino común. Aunque sean peones, que significa peones, personas que trabajan en el campo o que es un obrero no especializado. Pero estos peones, ¿no es cierto?, los gañanes, habitualmente eran, en el caso de los gañanes, eran personas que andaban de un lugar a otro con sus herramientas trabajando. En cambio, los peones eran personas que estaban allí, trabajaban para un señor. No son ciudadanos. ¿Por qué se les quiere despojar de ese derecho? No porque la miseria los reduce a sujetarse en un real jornal. ¿Tenemos nosotros facultad para excluirlos del goce de los ciudadanos? Yo opino, señores, que ningún hombre que tenga sentido común, sea o no propietario, se le prive el derecho al sufragio. ¿Qué le está diciendo este señor? Dice que los gañanes y los peones tienen derecho también a sufragar, tienen derecho a votar, tienen el derecho de hacerlo. Eso es lo que piensan algunos sacerdotes, principalmente sacerdotes, que estaban en contacto con la gente, pero dentro de la élite de la iglesia no lo pensaban de la misma manera, ¿ya? No lo pensaban igual. Los obispos, por ejemplo, ellos estaban más de acuerdo, ¿no es cierto?, con la oligarquía. En cambio, la gente sacerdotal, los sacerdotes que estaban junto ahí al pueblo, ellos pensaban otra cosa. Así que, según mi opinión, se debe poner un artículo que ordene a las mesas de elecciones que todo hombre, en su sano juicio, se le admita su voto, aunque vaya con un poncho o aunque vaya con cuero. Para mí no hay distinción entre los hombres, sino que se adquieren por sus virtudes y buena conducta. En otras palabras, él plantea que todo aquel hombre, no independiente de la condición social, también tenga su derecho a voto. Y que, como la gran mayoría, si no decirlo todos, no sabían leer y escribir, debiera de adoptarse una forma para que ellos también pudieran sufragar. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el fondo después? Va a ocurrir que los militares también tenían derecho a voto. O sea, el hecho de pertenecer al ejército ya van a tener derecho a voto. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir allí? Va a ocurrir algo que también era insólito, es que una persona podía ir a votar por mucho. Entonces lo que va a ocurrir, claro, también tienen derecho a voto, pero el comandante del regimiento iba a votar por todos los que estaban en el regimiento. En otras palabras, él votaba por lo que él creía. Entonces no hay tampoco un voto universal. La Constitución del año 33 entonces no va a crear un voto universal, sino un voto censitario. Entonces la oligarquía también dice un grupo social minoritario que posee el poder económico, ya sea a partir de la tierra, la minería, el comercio o la banca. Cuando hablamos de la banca estamos hablando de los bancos, o sea, que tenían el propietario los bancos. Entonces solo ellos van a tener el derecho a voto. Entonces, por mucho tiempo en Chile, de acuerdo tomemos el Congreso, estaba ocupado por esta gente de altos recursos. Yo les hinto, aquí puedan ver algo habrán hecho por la historia de Chile. Todos los capítulos, en este caso no en particular, pero allí hay un poco parte del periodo de esta historia y se van a dar cuenta de lo que está ocurriendo y lo que ocurre en aquellos momentos. Véanlo, está en YouTube, algo habrán hecho por la historia de Chile y les va a ayudar también a entender estos periodos, pero también se van a entretener porque es una serie bastante entretenida. Bien, ¿qué es lo que van a hacer esta semana? Las preguntas son, de acuerdo a los recursos 1, 2 y 3, responde las siguientes preguntas. ¿Qué grupos fueron excluidos por los conservadores? ¿Cómo los marginaron? Fueron excluidas las mujeres, fueron excluidos todos los que no sabían leer y escribir, fueron excluidos todos los que no tenían recursos, no tenían bien. ¿Cómo los marginaron? Ahí acabo de darle la respuesta. ¿Ya? ¿Por qué crees que los conservadores excluyeron estos sectores sociales? Fundamentalmente con 3 argumentos. ¿Por qué creen ustedes que fueron excluidos? Porque, por ejemplo, si a ellos lo incluían, a lo mejor no iban a salir elegidos aquellas personas, etc. No sé, ustedes
podrán argumentar mucho mejor, porque no quiero darle la respuesta yo. La C. ¿Qué te parece que la Constitución de 1833 no se le dé derecho a votar a las mujeres? ¿Por qué la igualdad de derechos es importante? ¿Por qué cree usted que no se les dio el derecho a votar a las mujeres? ¿Las mujeres tenían alguna participación en aquella época? Muy poca. De hecho, las mujeres, aquellos no tenían prácticamente voto o voz. Muchas veces cuando tenían que hablar, no hablaban ellas, las que tenían que hablar eran los maridos. Los maridos hablaban por ellas. Pero también debemos recordar que muchas mujeres, como hemos visto en clases anteriores, tuvieron mucha relevancia en la historia de Chile, como Paula Jarquemada, que hablamos de Javiera Carrera y otras mujeres que tuvieron gran importancia en aquel periodo, pero fueron contadas las mujeres y no fueron la gran mayoría. ¿Por qué la igualdad de derechos es importante? ¿Por qué el tener los mismos derechos es importante? ¿Somos distintos los hombres, las mujeres, en cuanto a derechos? Entonces eso es lo que tiene que argumentar. Y a partir del recurso 1, identifica, pero el que me interesa, investiga, mira, no, dos medidas propuestas por la Constitución de 1833 que ya no existen en la actualidad. Dos medidas que la Constitución del año 33 no existen en la actualidad. Como por ejemplo, yo le voy a dar una, la división, que el Estado, ¿no es cierto?, decía que la religión era la católica apostólica romana. Eso es una de las que no existen en la actualidad en la Constitución. El voto censitario no existe hoy día. Y dos medidas que continúan. El gobierno presidencialista, que Chile es una república unitaria, todo eso continúa. ¿Se fijan? No es tan difícil hacer la actividad de hoy y espero, ¿no es cierto?, que se queden en casa, cuídense, porque en la medida que ustedes se cuidan, nos vamos a cuidar todos. Nos vemos. Espero que hayan tenido, perdón, una semana de descanso y que les haya servido bastante. Nos vemos la próxima semana.